Greg Harris había dedicado toda su vida al mundo del petróleo. A lo largo de los años, había construido un imperio, multiplicado su fortuna y expandido su influencia. Era reconocido por su mente estratégica y su implacable ética de trabajo. Sin embargo, tras la muerte de su esposa, Emily, 3 años atrás, todo eso quedó atrás, dejando un vacío profundo que ni el dinero ni el éxito podían llenar. A pesar de su posición, Greg se encontraba más solo que nunca. Su casa, grande y lujosa, siempre estaba vacía, llena solo de recuerdos de su vida junto a Emily, la mujer que había sido su compañera, su amiga y su amor. La tragedia de su partida dejó una herida que nunca había sanado completamente. Sus hijos, Claire y Oliver, intentaban convencerlo de que volviera a la vida, de que saliera de esa burbuja de trabajo y soledad que él mismo había creado. Pero Greg, aunque lo intentaba, no veía la razón para seguir adelante. Sentía que había sido castigado por la vida, que la segunda oportunidad a la que aspiraban sus hijos no era para él, que había fallado al ser feliz, y ahora todo eso era imposible de recuperar. Su vida diaria consistía en reuniones interminables, llamadas de negocios y conferencias que lo mantenían ocupado. Pero la verdad era que Greg ya no sentía emoción por nada de eso. Había perdido el interés en los logros. Aunque se sentía impotente ante el paso del tiempo, no podía dejar de trabajar. Cada nuevo negocio le parecía una forma de llenar el vacío, de intentar llenar un espacio que nunca podría ser colmado. En sus momentos de soledad, se encontraba sentado frente al fuego de su chimenea, mirando a través de la ventana, observando el mundo que seguía adelante mientras él se quedaba atrás, atrapado en el pasado. A menudo se preguntaba si alguna vez sería capaz de sentir algo genuino nuevamente. La pasión y la emoción, las que antes le daban sentido a su vida, parecían tan distantes ahora, que Greg se había convencido de que nunca más las volvería a experimentar. No importaba lo que hiciera, no encontraba consuelo. El mundo seguía girando, pero él se sentía atrapado en una espiral interminable de tristeza y vacío. Sin embargo, había algo en lo más profundo de su ser que deseaba, aunque no lo admitiera abiertamente: la necesidad de amor. Greg estaba empezando a pensar que tal vez aún era posible volver a encontrarlo, a pesar de que le costara arriesgarse. Sus hijos no entendían la profundidad de la oscuridad en la que se encontraba. Claire lo veía cada vez más como un hombre perdido, uno que ya no podía ser salvado, mientras que Oliver se preocupaba por la salud mental de su padre. Ambos intentaban, a su manera, hacerle ver que la vida podía ofrecerle algo más, algo que no fuera el trabajo ni el dinero. Pero para Greg, todo eso parecía ya no tener sentido. Si no había amor, si no había nada que lo hiciera sentir vivo, entonces, ¿para qué seguir? La soledad se había convertido en su refugio y en su condena, y no veía cómo podría escapar de ella. Sin embargo, en el fondo, algo le decía que tal vez aún había una oportunidad, aunque ni siquiera él pudiera identificar qué forma tomaría. Mientras sus hijos insistían, Greg se sumía más en su propio mundo, esperando que, de alguna manera, el destino le devolviera lo que había perdido. Las noches de Greg se alargaban en un silencio pesado, con la soledad como única compañía. A veces, mientras se sentaba frente a la pantalla de su computadora, los recuerdos de su vida con Emily lo invadían, como si aún pudiera sentir su presencia en la casa vacía. Pero incluso esas sombras del pasado parecían desvanecerse con el paso de los días, dejando a Greg con una sensación de vacío interminable. En esos momentos, sin saber muy bien por qué, se sumergía en la pantalla de su ordenador, buscando algo que lo sacara del tedio. No era una distracción consciente, simplemente era un intento desesperado de llenar el espacio que le quedaba. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, mientras revisaba correos electrónicos y hacía ajustes a una serie de decisiones empresariales, algo llamó su atención. Un perfil en una red social. La imagen de una mujer, su mirada penetrante y serena, lo atrapó de inmediato. Valeria Vázquez,
una joven de Monterrey, México, cuya sonrisa parecía prometer algo que Greg no había experimentado en años. La curiosidad lo llevó a investigar más. Sus publicaciones eran alegres, llenas de admiración por los logros de Greg, pero también mostraban una vulnerabilidad que él reconoció. Había algo genuino en sus palabras, algo que lo tocó profundamente. No era solo su belleza lo que lo atraía, era la forma en que parecía interesarse en su vida, en su sufrimiento. Las conversaciones entre Greg y Valeria comenzaron a fluir rápidamente. Ella le preguntaba por su trabajo, por su familia, por sus recuerdos de Emily. A veces, Greg se sentía como si hablara con alguien que realmente lo entendiera, que le diera importancia no solo como el magnate exitoso, sino como el hombre que había perdido a su esposa, su compañera de toda la vida. Valeria parecía ser el refugio que él había estado buscando. Sus mensajes eran cálidos, cercanos, llenos de una empatía que Greg no había sentido en mucho tiempo. Sus palabras hacían que su corazón latiera con algo de esperanza, una esperanza que pensaba ya extinguida. Por otro lado, Valeria mostraba un interés en su vida personal que parecía sincero. A veces le enviaba fotos de lugares de Monterrey que soñaba con visitar, de paisajes llenos de sol y vida, contrastando con la rutina gris de Greg. Le hablaba de sus sueños, de su deseo de conocer el mundo, de cómo admiraba el éxito de Greg, pero sin que eso pareciera una adulación vacía. Cada mensaje parecía estar diseñado para mantener a Greg cautivo, y lo lograba. El magnate, aunque desconfiado por naturaleza, comenzó a abrirse. Sentía una conexión, una necesidad de creer que quizás aún había algo real en este encuentro. Sin embargo, sus hijos pronto comenzaron a notar el cambio. Claire, que siempre había sido la más perceptiva, observó que Valeria nunca aceptaba hacer videollamadas cuando Greg le sugería. Siempre había una excusa, una razón para postergar ese encuentro en persona. Además, las historias que Valeria le contaba sobre su vida en Monterrey parecían no encajar del todo. Había algo en sus relatos que no tenía sentido, y Claire no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Cuando compartió sus inquietudes con Greg, él se mostró reacio a escucharlas. Estaba cegado por lo que él pensaba que era una oportunidad para sanar, para volver a sentir algo que se le escapaba. Cada vez que su hija le mencionaba las contradicciones, él las desechaba, justificándolas como simples malentendidos. Para él, Valeria era la única persona que había mostrado interés genuino en él después de tanto tiempo. No estaba dispuesto a escuchar los rumores o a considerar que podía ser víctima de una farsa. Pero el círculo de confianza que Valeria había logrado construir alrededor de Greg comenzó a ser más fuerte, y la idea de encontrarse cara a cara con ella, de confirmar si realmente era quien decía ser, se convirtió en una obsesión para él. Cada mensaje, cada conversación, lo hacía pensar que quizás, solo quizás, podría encontrar en Valeria una segunda oportunidad para la felicidad. No era consciente de que lo que estaba construyendo con ella no era una relación real, sino una ilusión cuidadosamente tejida para manipular sus emociones y llevarlo a un punto en el que ya no pudiera salir sin consecuencias. El tiempo pasó rápidamente, mientras Greg y Valeria continuaban su correspondencia. La conversación entre ellos se había transformado en algo casi esencial para él. Cada mensaje se sentía como una pequeña chispa de luz que iluminaba su vida oscura, apagada por la pérdida y la rutina. En las noches, después de un día de trabajo agotador, Greg se encontraba ansioso por abrir su ordenador, por leer los nuevos mensajes de Valeria, por sentir que alguien, al otro lado de la pantalla, se preocupaba sinceramente por él. Las palabras de Valeria parecían siempre acertadas, como si pudiera ver a través de las cortinas de su alma rota. Le hablaba con dulzura, lo animaba a seguir adelante, lo hacía sentir que no todo estaba perdido. Greg, aunque consciente de lo inusual que era todo esto, comenzó a confiar plenamente en ella. La distancia geográfica que los separaba no parecía una barrera. En su mente, Valeria ya no era solo una mujer con la que hablaba en línea, sino alguien que comprendía su dolor y sus miedos. Al principio,
Los comentarios de sus hijos sobre la falta de videollamadas o las historias incoherentes de Valeria le parecieron insignificantes. Se decía a sí mismo que Claire y Oliver simplemente no entendían lo que él estaba viviendo. Para ellos, el trabajo era la prioridad. Pero para él, la conexión emocional con Valeria era más importante. Sin embargo, con el paso de las semanas, comenzaron a surgir pequeñas dudas que Greg no podía ignorar por completo. Aunque Valeria le decía que tenía un negocio próspero en Monterrey, las historias sobre su trabajo no parecían coincidir. Nunca había detalles claros. Siempre había algo vago en sus explicaciones, como si intentara evitar ciertas preguntas. A veces, sus relatos sobre las dificultades que atravesaba eran incongruentes, y Greg empezó a sentir que había algo extraño en su comportamiento. Pero la necesidad de creer que algo real estaban haciendo lo hacía cerrar los ojos ante estos pequeños signos. La emoción de haber encontrado a alguien con quien compartir su vida, aunque a distancia, era demasiado fuerte como para detenerse en los detalles. En sus momentos más racionales, Greg se encontraba con una pregunta inquietante. ¿Por qué Valeria nunca había intentado enviarle fotos de ella en un contexto más natural? Las imágenes que compartía con él eran siempre cuidadosamente seleccionadas, con una luz suave, siempre tomadas desde ángulos favorecedores. A veces, una sensación extraña de duda lo invadía, pero rápidamente la desechaba, convenciéndose de que él estaba siendo demasiado cauteloso. Después de todo, había estado solo tanto tiempo, y por fin alguien parecía preocuparse por él. A pesar de estos pequeños momentos de inseguridad, Greg se encontraba cada vez más atrapado en la ilusión de que Valeria era la respuesta a su soledad, sin darse cuenta de que las dudas que ignoraba empezaban a tomar forma como una peligrosa sombra sobre su vida. El día en que Valeria le propuso que viajara a Monterrey para encontrarse en persona, Greg no lo dudó ni un segundo. Era el tipo de oportunidad que había estado esperando, la posibilidad de salir de su rutina y dar un paso hacia una nueva vida, hacia una nueva esperanza. La idea de conocer a Valeria, de ver si la conexión que habían creado en línea podía trasladarse al mundo real, lo llenaba de una anticipación nerviosa, pero también de una extraña emoción, como si estuviera por empezar un nuevo capítulo en su vida. La planificación fue rápida. Todo estaba organizado. El vuelo, el hotel de lujo al que se dirigiría, incluso algunos pequeños detalles como regalos que pensaba llevarle. Greg sentía que algo importante estaba por suceder. Algo que, finalmente, podría llenar el vacío que tanto lo había atormentado. Sus hijos, preocupados por la decisión, le insistieron en que tuviera cuidado, que no fuera tan confiado, pero Greg les restó importancia a sus advertencias. Estaba decidido. La perspectiva de un nuevo comienzo con Valeria era más atractiva que cualquier duda que pudiera surgir. A medida que se acercaba la fecha del viaje, Greg notaba una creciente inquietud en su interior. Aunque trataba de apartarla, la sensación de que algo no estaba del todo bien no lo abandonaba. Las constantes excusas de Valeria sobre la videollamada, la falta de detalles claros sobre su negocio, todo eso comenzaba a acumularse en su mente, como pequeñas piezas de un rompecabezas que no terminaba de encajar. Sin embargo, su necesidad de creer en la historia que Valeria había tejido para él era más fuerte que sus temores. Pensaba que, tal vez, al estar frente a ella, podría aclararse todo, y las dudas desaparecerían. El día de su llegada a Monterrey, Valeria le envió un mensaje, diciéndole que no podría recibirlo en el hotel debido a un problema imprevisto con su negocio. En lugar de ello, le propuso ir directamente a su casa. Greg, aunque un poco desconcertado, aceptó. No tenía motivos para desconfiar. Pensaba que todo esto era solo parte de un imprevisto que Valeria no había anticipado. Sin embargo, algo en su interior empezaba a sentirse incómodo. La ciudad que había visto en las fotos de Valeria no se parecía en nada al paisaje que lo rodeaba ahora. Los edificios se volvían más vacíos, las calles más desoladas, y una sensación extraña comenzaba a invadirlo. Cuando un hombre, que se presentó como el conductor de Valeria,
se acercó a él en la estación. Algo dentro de Greg le decía que algo no estaba bien. El hombre, aunque educado, tenía algo en su mirada que lo inquietaba. A medida que se alejaban de la zona turística de Monterrey, el paisaje se volvía cada vez más sombrío. Las calles, antes familiares en las fotos que Valeria le había enviado, ahora le parecían extrañas, como si estuviera adentrándose en un lugar desconocido y peligroso. Greg comenzó a preguntarse si estaba tomando las decisiones correctas, pero el miedo a enfrentar la verdad lo mantenía cautivo en ese viaje que ya no parecía tan prometedor como antes. Sin embargo, lo que más lo mantenía en marcha era la esperanza, esa esperanza que lo había mantenido con vida durante tanto tiempo, que lo que estaba haciendo podría llevarlo a la felicidad que tanto deseaba. Greg estaba completamente inmerso en el viaje que había emprendido con la esperanza de encontrar un propósito, una razón para seguir viviendo. Cada kilómetro que avanzaba hacia un destino incierto parecía arrastrarlo más lejos de su realidad. La sensación de desconfianza que había comenzado a germinar en su interior se disipaba lentamente, reemplazada por la expectativa. Valeria le había prometido una vida nueva, y él estaba dispuesto a creer en esa promesa, a aferrarse a la idea de que todo sería diferente. El coche en el que viajaba avanzaba a través de calles cada vez más desoladas, alejándose de las zonas más conocidas de la ciudad, como si se adentrara en un terreno extraño y peligroso. La ansiedad comenzó a apoderarse de Greg, pero la imagen de Valeria, tan perfecta y llena de promesas, lo mantenía en marcha. El conductor, que había sido educado pero distante, parecía no notar su creciente incomodidad. El aire, que antes había sido cálido y acogedor, ahora se volvía pesado, como si una sombra invisible lo envolviera todo. Cuando finalmente llegaron a una ubicación alejada, un viejo edificio industrial que Greg no había visto nunca en sus fotografías, el corazón de Greg comenzó a latir más rápido. Las ventanas rotas, las paredes cubiertas de óxido y las puertas oxidadas no se parecían en nada al hogar que había imaginado al llegar. La tensión en su pecho creció, pero aún no era suficiente para que abandonara la idea de conocer a Valeria, de ver si todo lo que había creído era cierto. El hombre lo condujo hacia un lugar inesperado. Pero Greg no comprendió lo que estaba ocurriendo hasta que fue rodeado por varios desconocidos. En ese momento, Greg entendió, demasiado tarde, que todo había sido una trampa. Un par de hombres se acercaron, lo rodearon y lo sujetaron con fuerza. No hubo palabras, solo movimientos rápidos y precisos. Su cuerpo, tan acostumbrado a la toma de decisiones rápidas en los negocios, ahora se encontraba paralizado, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando un sonido que le resultó escalofriante lo sacudió. Una risa fría, burlona, que emergió desde las sombras. La voz que la acompañaba no era la de Valeria. Era una mujer, pero no la que él había conocido a través de las palabras dulces y los mensajes llenos de empatía. Esa voz, llena de veneno, se burló de su ingenuidad, de su deseo de creer en algo tan frágil como una mentira cuidadosamente tejida. «Creíste que podías escapar, ¿verdad?», dijo la mujer con tono cruel. «Tus sueños, tus esperanzas, todo eso ha sido parte de nuestro plan». Greg, con el estómago hecho un nudo, comenzó a comprender la magnitud de su error. Valeria no era quien aparentaba ser. Y Greg pronto se dio cuenta de que su vida había sido utilizada para fines que no comprendía. La mujer continuó, explicándole que él, el gran magnate, no era más que una pieza de intercambio para ellos, un peón en una operación que nunca había comprendido. Lo que comenzó como una oportunidad para volver a sentir, para encontrar un propósito, se había transformado en una pesadilla. Greg intentó moverse, gritar, resistirse, pero su cuerpo estaba sometido, casi vencido por la rapidez con la que lo habían atrapado. Los pensamientos en su mente eran confusos. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo no había visto que la trampa era cada vez más evidente? La rabia comenzó a sustituir el miedo, pero incluso ella parecía inútil frente a la cruel realidad que lo rodeaba.
Al final, Greg comprendió que no había forma de escapar. Estaba atrapado, y el futuro que había imaginado ya no existía. Solo quedaba enfrentar la verdad que había eludido durante tanto tiempo, que las promesas, los sueños y la esperanza que Valeria le había dado no eran más que un cruel espejismo. La oscuridad del almacén donde Greg se encontraba cautivo era total. Cada segundo parecía extenderse infinitamente, mientras sus pensamientos daban vueltas entre la incredulidad y el pánico. La traición de Valeria lo había despojado de todo, de su confianza, de sus sueños y, lo más aterrador, de su vida. En ese instante, todo lo que había sido su existencia, su imperio, su familia, parecía ser nada más que un recuerdo vacío, perdido en un mar de desolación. Sus manos estaban atadas y su cuerpo ya había comenzado a ceder ante el agotamiento. El peso de la realidad era abrumador. Greg había sido una víctima, atrapado por una red que había creído ser una oportunidad. A medida que el tiempo avanzaba, la angustia aumentaba. Ya no podía pensar con claridad, solo sentía la impotencia de un hombre que había dado todo por una mentira. Se preguntaba, en su desesperación, si alguna vez encontraría la paz, o si simplemente se hundiría en el abismo de su propia ingenuidad. Pero, mientras la esperanza parecía desvanecerse, una pequeña chispa de luz apareció en la oscuridad. En su bolsillo, su hija Sara había logrado esconder un pequeño rastreador, un dispositivo que él nunca habría considerado necesario en su vida, pero que ahora resultaba ser su salvación. La preocupación que Claire y Oliver habían mostrado en los últimos días se convirtió en una bendición. Ellos no se habían rendido, como él lo había hecho, y habían tomado medidas para asegurarse de que, si algo salía mal, pudieran encontrarlo. Mientras tanto, el tiempo seguía corriendo, y la ansiedad de los secuestradores crecía. Sabían que el rescate debía ser rápido, pero nunca imaginaron que los esfuerzos de la familia de Greg darían lugar a una intervención tan precisa y contundente. El rastreador, aunque diminuto, logró enviar una señal clara a las autoridades, y el FBI, al enterarse de la ubicación de Greg, comenzó a coordinar la operación de rescate. Cada minuto era vital. Cuando la operación estuvo lista, la tensión alcanzó su punto máximo. Un equipo de fuerzas especiales, con precisión militar, irrumpió en el almacén. La acción fue rápida y contundente. Los secuestradores no tuvieron tiempo de reaccionar. Greg, agotado y mentalmente roto, apenas podía entender lo que estaba sucediendo a su alrededor. El ruido de las armas y los gritos de los agentes federales lo desconcertaban, pero pronto se dio cuenta de que estaba siendo liberado. Aunque físicamente fuera libre, su alma seguía atrapada. La sensación de traición y desconfianza era una herida profunda que no sanaría con facilidad. Al final, Greg fue sacado de ese lugar sombrío, pero el hombre que regresó a su hogar no era el mismo que había partido. La experiencia lo había marcado de una manera irreversible. La tragedia de esos días le había arrebatado algo más que su libertad física. Le había robado la capacidad de confiar en el mundo de la misma forma.